era una inecuación donde estaba involucrado una operación de valor absoluto, ¿no? ¿Alguno la hizo? ¿La quiere mostrar? A ver cómo la desarrolló y hasta dónde llegó. Primero podemos, Bueno, si quieren, del resultado. Quienes la hicieron, ¿cuánto les dio? ¿Qué intervalo les dio? No A hay mí, un... profe, me dio entre corchetes menos 22 tercios, coma 6. Menos 22 tercios y 6. Muy bien, Agostina. Facundo, no hay una página porque son ejercicios extra que les doy de tarea. Entonces la idea es que ustedes puedan hacerla la tarea y la discutamos las primeras clases. Esto lo retomamos, lo hicimos para el primer parcial todos los días y bueno, lo retomamos desde ayer, por supuesto. Agostina, ¿querés mostrarnos cómo fue la resolución? ¿Te parece? ¿O alguien que quiera se anime a mostrar? No lo puedo mostrar porque lo hice en lápiz y papel y no me anda bien la cámara. Ah, bien. Bueno, ¿alguno que lo quiera mostrar? Bueno, parece que Agostina ha sido la única que se ha puesto las pilas con esto. Muchas gracias, Agostina. Lo voy a mostrar yo. ¿Estamos? Y tienen el ejercicio. Recuerden que cuando en una inecuación se involucran la operación de valor absoluto, para tomar valor absoluto una expresión, lo que hay que entender es que el valor absoluto de cualquier expresión, desde la expresión más simple, es decir, una incógnita o un número, o una expresión un poco más compleja, siempre el valor absoluto de esa expresión es el mismo tanto para la expresión en su valor positivo como en su valor negativo. Entonces, si tenemos 3x más 2 tercios, 3 por x más 2 tercios sobre 5 medios, el valor absoluto de esto, en realidad el valor absoluto de esto responde a los valores positivos y negativos, ¿estamos? Entonces, es como la discusión que teníamos ayer, el valor absoluto de 5 es 5, siempre el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, pero el valor absoluto de menos 5 también es 5, con lo cual hay que pensar esas dos opciones. Ya que estamos hablando de una expresión, una inecuación que es menor o igual a un valor, sabemos que se puede resolver, si quieren, si se sienten cómodos, se puede resolver paralelamente en los dos términos. Es decir, que sea menor o igual a 50 y, por el lado positivo, y que sea mayor o igual a menos 50 a la vez. Entonces, menor o igual a 50 teníamos esto, ¿está? Y que sea mayor o igual a menos 50, teníamos esto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que hagamos esto? Era lo mismo que hacerlo por separado, ¿está? Vamos a ver. Hacerlo por separado a la expresión, así, y acá poner así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes tienen la parte, esta que estoy señalando, corresponde a esta expresión, donde la expresión se iguala a menor o igual a 50. Y la otra parte es la parte cuando nosotros a ese factor le tenemos que dar vuelta en sentido de la desigualdad, ¿estamos? Para que pase a ser positivo, o en todo caso para que el positivo pase a ser negativo. En ese caso, le damos vuelta que sea mayor o igual a menos 50, el opuesto. ¿Estamos? Y así lo podemos resolver paralelamente. El 5 medios va a pasar multiplicando. ¿Cómo?
1 sobre 5 medios o directamente la fracción 2 quintos. Acá también, luego vamos a tener que hacer, podemos hacer divisor común, o pasar el 3 directamente, y se resuelve en los dos casos. Acá lo que se hace es resolver paralelamente los dos sentidos de la desigualdad. ¿Estamos? Por eso, la indicamos a la expresión en el medio y vamos resolviendo. 5 medios va a pasar como, bueno, aquí tenemos menos 50 y más 50. Va a pasar como 2 quintos. Esto. ¿Estamos? Y acá también. Entonces, ese 5 medios, perdón, esos 2 quintos se cancelan, el 50 con el 5, entonces va a quedar 10 por 2. Y de este lado también va a quedar 10 por 2, pero positivo. Es decir, en un extremo vamos a tener ahora menos 20 y en el otro 20 positivo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, tenemos esto, ¿cierto? Ya pasamos el 5 medios, lo cancelamos y nos quedó esto. Ahora, esto se puede distribuir o directamente se puede pasar el 3 para acá dividiendo, el 20 para acá dividiendo, bueno, o se puede distribuir y pasar luego todo el denominador, de la forma que ustedes quieran, ¿estamos? Yo lo que hice fue primero distribuir, ahora va a ser 3x más 3 por 2, 6. 3x más 6 tercios. Y ahí sí hacemos denominador común, esta es mi forma, no es necesaria que sea la suya. 3 dividido en 1, 3 por 3, 9x. 3 por 3x, perdón, 9x. Y 3 dividido en 3, 1 por 6, 6. Mayor o igual que menos 20 y menor o igual que 20. Ahora, ese 3 ahora va a pasar multiplicando, es decir, menos 20 por 3, o sea, 60. Y acá lo mismo, 60 positivo. El 6 ahora va a pasar restando para ambos lados, tanto para acá como para acá. Y eso lo pasamos para allá. ¿Estamos? Sigue ahí. Tienen menos 60, menos 6, en el caso del extremo izquierdo de la inecuación. Nos va a quedar 9x sola. Y tienen 60 positivo menos 6. Entonces, menos 60 menos 6 les queda menos 66, 9x mayor o igual que menos 66 y menor o igual que 60 menos 6, 54. Ese 9 pasa dividiendo ahora para que quede la x sola, 66 sobre 9. ¿En qué lo podemos simplificar? Con un 3. 66 dividido en 3 es 22. 9 dividido en 3, 3. De esa forma nos quedan menos 22 tercios de este lado. Y de este lado, 54, como 9 por 6 es 54, si lo dividimos en 3, perdón, en 9 nos va a quedar 6. ¿Estamos? Y esa es la expresión como una inecuación, cómo lo expresamos en términos de un intervalo. Y bueno, fíjense, tienen x mayor o igual, lo que significa que lo contiene al menos 22 tercios, y es por eso que el intervalo va a ser cerrado. Profe, Ahí a mí no estamos. me quedó claro. Un segundo ¿Cómo? que termino. Y de este Sí. lado también va a ser cerrado porque lo incluye el 6, entonces el intervalo de variación de la producción láctea del 2021, ¿no? Respecto al año anterior va a ser entre menos 22 tercios y 6 millones de litros. ¿Qué quiere decir? Se estima que la producción láctea este año variará entre menos 7,33 millones de litros, no de toneladas, sino de litros, y 6. Es decir, ¿cómo lo podríamos interpretar? Supongan que tienen 100 millones de litros
la producción de la zona pampeana en el año 2020. Bueno, va a ser 100 millones menos estos 733 en el peor de los casos, o si no, 100 millones más 6 millones más en el mejor de los casos, respecto al año anterior. Perdón, si consideramos las variaciones respecto al año anterior. Sí, ahora te escucho. No, no me quedó claro, yendo a la otra parte, al costado izquierdo, no me quedó claro esa multiplicación por 3. ¿Por qué queda 9x más 6 sobre 3? ¿Esto? ¿Pasar para acá? Sí, eso. ¿Y por qué haces denominador común? Acá no tenés un Ah, denominador, entonces querés hacer un sí, sí, denominador sí. común. Sí, sí, perdón. Tuve Bien, mal yo entonces. no hay Gracias. problema. ¿Se entiende el ejercicio y se entiende la interpretación? ¿Sí? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe, lo único una Sí, consulta. a ver, como fácil es fácil sacar la variación porcentual. Lo que yo quiero es que ustedes practiquen fracciones, chicos. Estamos de la misma forma que algunos en el parcial del ejercicio de las inversiones, algunos pusieron 12 sobre 100 o 14 sobre 100, había distintas combinaciones, ¿cierto? Otros pusieron 12% y 14%, y otros pusieron 0,12 y 0,14. ¿Estamos? A mí me interesa que practiquen fracciones, que es lo más complicado siempre. ¿Estamos? Como fácil, por supuesto que es fácil sacar una variación porcentual. En economía lo hubiésemos hecho así, pero estamos en matemática y lo que tenemos es que practicar este tipo de pasajes. ¿Se entendió? Les confieso que cuando armé el ejercicio original, y hablando de esto, cuando armé el ejercicio original lo pensé, este ejercicio está planteado en base a otro ejercicio que tienen en la guía que creo que era de producción ganadera. Entonces más o menos lo armé en función de eso. Y dije, bueno, que no sea producción ganadera, que sea producción láctea. ¿Está? Y cuando me doy cuenta, en realidad el valor me daba había valores negativos. Entonces digo, bajo una lógica económica, la producción nunca puede ser negativa, ¿se entiende? Entonces, después lo terminé cambiando para decir, bueno, en realidad que no sea la estimación de una producción con mínimo máximo, sino que sea la estimación de la variación de la producción respecto al año anterior. Por eso es que termina siendo así. ¿Se entiende? Sí, profe, lo único una consulta. Diga. Yo al divisor inicial de 5 medios, en vez de invertirlo y cambiar el sentido de la operación, en vez de hacer que sea un factor, simplemente lo pasé, o sea, tal cual como estaba, como factor, y después cuando lo comprobé, el resultado me daba bien. O sea, no me dio ese resultado, pero la calculadora me decía que estaba bien el ¿Cómo proceso. lo pasaste al 5 medios? ¿Multiplicando a 50? ¿O uno Claro, sobre...? como 5 medios, pero multiplicando, en vez de como multiplicando y 2/5. ¿Hiciste 50 por 5 medios y Sí, cambiaste el signo de la ecuación? sí, De la inecuación, sí, también es posible. Lo que pasa es que estás haciendo dos cosas a la vez. Yo lo que bien. trato es de hacer lo que yo interpreto como lo más fácil. Ahora, Claro, para mi simplificar. interpretación de lo más fácil siempre es subjetiva. Bien, bueno, Habrá gracias. veces, algunas veces me han dicho ustedes, bueno, pero para ahí es más fácil hacer otra cosa. Bueno, por eso, las facilidades que uno tiene u otro, bueno, son como muy variables, pero eso es posible también. Lo que podés Gracias. hacer es pasarle y cambiarle el signo de la ecuación y el signo de la desigualdad, y eso también puede ser. Vamos a dejar este capítulo por fin, porque son como muy largos. Vamos al capítulo 4. ¿Estamos, gente? Donde hay como un cambio rotundo de todo. De todos los contenidos. Primero arrancamos con algo amigable, que son los conjuntos. Quiero creer que es amigable, chicos, esperemos. Ahí está. ¿Mm? Y luego ya con lógica simbólica. ¿Dónde estamos? ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, primero arrancamos con conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? ¿Qué tipos de conjuntos? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se representan?
relaciones entre conjuntos también. Y después arrancamos con la lógica proposicional. O sea, ¿qué es la lógica? Es una formalización del lenguaje. ¿Qué son las proposiciones simples, compuestas? ¿Cómo se conectan las proposiciones simples para armar una compuesta? Y a partir de ahí, bueno, sí, vemos funciones proposicionales, operaciones, etc. ¿Estamos? ¿Qué es un conjunto? Es un concepto primitivo, es un grupo, es una colección de elementos. Esos elementos eh, pueden ser cualquier elemento real o imaginario que uno pueda concebir. ¿Estamos? Estos óvalos son los famosos diagramas de Venn, y los conjuntos siempre son representados con las letras mayúsculas de imprenta. ¿Tá? Puede ser un conjunto A, un conjunto B. Esos conjuntos luego se pueden unir o puede haber una parte de esos conjuntos que esté en común con otro. Entonces ahí van a haber intersecciones y bueno, todo eso que se ha visto seguramente en la secundaria. El conjunto A se puede representar por enumeración, o también por comprensión. Por ejemplo, si yo digo que el conjunto A está definido por un grupo de dígitos impares, entonces 1, 3, 5, 7 y 9. Y si lo hago enumerando cada uno de los elementos, cada uno de estos son elementos, los tengo que enumerar a todos. A veces la enumeración se hace como muy tediosa y muy larga, sobre todo cuando hay una lógica detrás hay algo en común que los vincula. ¿Tá? Cuando no hay algo en común y el conjunto es, no sé, 3.725.000, bueno, ahí hay una lógica porque los dos son múltiplos de 3, pero bueno, 3.727.000 raíz de 2, por ejemplo, a priori no hay, salvo que nos pongamos nos metamos bien a investigar si hay algún vínculo, a priori no hay un vínculo, entonces ahí sí no nos queda otra que enumerarlos. Pero sobre todo en los ejercicios, en este tipo de práctica, la idea es que se pueda definir también identificando cuáles son las relaciones. Se puede expresar como por extensión o por extensión o enumeración o por comprensión. Enumerando todos los elementos, como les dije, y en este caso podemos decir por comprensión solamente cuando estamos hablando de los dígitos impares. ¿Por qué dígitos impares? Porque son los valores que son menores al 10, ¿estamos? Por eso, 1, 3, 5, 7 y 9. Cuando hablamos, los elementos pueden pertenecer o no pertenecer a un conjunto. No son iguales a un conjunto porque no estamos bajo esa lógica ya, sino que es como que ustedes digan, yo soy de Córdoba o pertenezco a la población de Córdoba. Ustedes no son Córdoba, sino pertenecen a la población de Córdoba. ¿Tá? Bueno, esa es la idea. Y si pertenecen a la población de Córdoba, no pertenecen a la población de Santa Fe. Estamos, salvo que haya, no sé, algún híbrido de alguna persona que trabaje y esté medio mes en Córdoba y medio mes en Santa Fe, y bueno, puede ser que se conciba las dos situaciones. ¿Tá? La notación es 3 pertenece con el épsilon, pertenece a, que era A el conjunto. O si no, 6, como no es un dígito, pero no es impar, sino es par, no pertenece a. El tachado es simplemente no pertenece. ¿Tá? Todo lo que sea tachado en este tipo de expresiones tiene que ver con el no, o sea, la negación. Un conjunto queda determinado solo con saber cuáles son sus elementos. Entonces, no se admite la repetición de elementos, no puede haber 2, 2, 3, 3 o 2, 5. El orden de los elementos no importa, porque ¿qué orden podemos establecer? ¿Los que están arriba versus los que están abajo? Acá hay un óvalo perfecto, pero el conjunto puede ser tranquilamente un dibujo, ¿está?
Profe, perdón. como esto. Diga. No, que no me había Una quedado cosa claro. así, un segundo, espérame un segundo. Una cosa así, sin fondo, también puede ser un diagrama de Venn, ¿estamos? O sea, no tiene que ser estrictamente un óvalo así. Con lo cual, si ustedes tienen ahí y tienen elementos adentro, no pueden identificar los de arriba versus los de abajo, los de la izquierda versus la derecha. Cuando digan lo de la izquierda, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos con el 3? ¿Ponemos a la izquierda o a la derecha? Bueno, eso. La idea es que no interesa en qué ubicación estén, porque además la ubicación la pone uno al momento en que se acuerda de cómo enumerarlos, y no tiene ningún sentido el lugar donde esté cada uno de los elementos. Sí, decime. No, no me había quedado claro en la página siguiente. El concepto de extensión sí lo comprendí. O sea, son los elementos que pertenecen ¿no? Al conjunto. Uh-huh. No entendí el otro concepto. El otro concepto es por comprensión cuando los definís, no los enumerás, ¿está? Si vos Claro. decís, a ver, yo quiero definir el conjunto de los profesores de economía del ciclo de nivelación de la Facultad de Ciencias Económicas del 2021, ¿está? Entonces puedo decir María Celeste Gómez, Juan José Vega, Vanessa Toselli, Silvia Talamoni, son 16, ¿cierto? Eso sería la enumeración. Pero cuando estás por comprensión, no decís sus nombres, ¿tá? Sino que decís, pertenecen al conjunto de economistas. Creo que son todos economistas, bueno, de profesionales de ciencias económicas para incluir las 3 ramas. No quiero pecar porque no estoy segura de un par. Pertenecen al conjunto de profesionales de ciencias económicas de Córdoba. Dentro de ese conjunto pertenecen al conjunto de los profesionales que son además docentes. Dentro de ese conjunto pertenecen al conjunto de docentes universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, para no estar haciendo 30 millones de calificaciones. ¿Tá? Y dentro de ese conjunto pertenecen al grupo de profesores del ciclo de nivelación del año 2021. Y dentro de ese conjunto pertenecen al grupo de docentes de IEUGE de ciclo de nivelación 2021. ¿Está? Entonces, sin mencionarme ni a mí, ni a Juanjo Vega, ni a Vanessa Toselli, etcétera, etcétera, sin mencionarlos a los elementos, yo ya los definí. Por supuesto que la definición tiene que ser lo suficientemente exhaustiva para no olvidar ningún detalle que haga que ese elemento, que haga que algunos elementos, que ciertos elementos haya cierta duda de si incluirlos o no. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto. Bien. Gracias, profe. Sí. De nada. Bueno, decíamos que no se admite la repetición de elementos, que el orden de los elementos no importa, y que para un elemento cualquiera hay 2 posibilidades, o se pertenece o no pertenece. Por eso lo engancho con lo que les acabo de decir. Si uno va a definir los conjuntos a través de la comprensión, la forma de definirlos tiene que ser lo suficientemente exhaustiva para que no haya dudas de si incluirlo o no. Si yo no hubiese dicho que éramos del grupo de profesores de IEUGE, quizás estábamos metiendo profesores de introducción a las matemáticas, que en mi caso no va a haber problema porque soy profesora de las 2 materias, pero en el caso de Julieta Racagni, por ejemplo, estaría cometiendo un error al meterla en ese conjunto porque es profe de matemáticas y no de economía. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo importante. Hay una cuestión de blanco o negro ahí, o se pertenece o no se pertenece a un conjunto. ¿Está? Ahora, eso no quiere decir que no se pertenezca a más de un conjunto. De hecho, yo les fui diciendo desde un conjunto universal hasta un conjunto cada vez más chico, más chico, más chico, más chico. Entonces, en este caso,
yo pertenecería a ese conjunto más pequeño, pero después también al conjunto de los profesores del ciclo de nivelación del 2021, después al conjunto de profesores que alguna vez dieron clases en el ciclo de nivelación, y así, ¿se entiende? Bien. Vamos con el conjunto. En términos del ejercicio que les acabo de decir, el conjunto universal para el problema que les acabo de decir sería el conjunto de profesionales de ciencias económicas de Córdoba. Ese sería mi conjunto universal, ¿tá? El más grande. Y ese se define no como un óvalo, sino ya como en términos de un escritorio, de un rectángulo. ¿Mm? Es el marco de referencia en el que al que llamamos universo. ¿Tá? Dentro de ese universo van a estar todos los conjuntos que queremos analizar, imaginar, sobre los que queremos trabajar. Hay otros tipos de conjuntos que son importantes y algunas características. Los conjuntos pueden tener un número finito o infinito de elementos. Por ejemplo, el conjunto de granitos de arena de la playa de Mar del Plata. Bueno, los granitos de arena son el ejemplo para definir un conjunto que es infinito, porque los granitos de arena son desprendimientos de viejas rocas, ¿cierto? Entonces, esos desprendimientos todo el tiempo, por la propia fricción, se van multiplicando, y nunca se va a poder identificar cuántos granitos de arena hay en ninguna playa. ¿Cómo? No escuché. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, yo perdón, justo tenía una duda en ese ejercicio, porque hay una actividad, la primera actividad que te dice que establezcas los siguientes conjuntos si son finitos o infinitos. Y hay un ejercicio que te dice los granos de arena del Océano Pacífico. Yo puse que eran infinitos y cuando lo corregí me salía que eran finitos y no entendía bien por qué, ya que granos de arena son incontables. No. Yo quiero que son infinitos. Justamente el ejemplo es eso. Sí, y bueno, porque cuando lo corregí sale... Está bien, pero la definición es, por definición, al quebrarse todo el tiempo, es imposible poder definir en un momento del tiempo la cantidad de granitos de arena. ¿Mm? Ah, bien, gracias. De nada. Respecto al conjunto que es vacío, cuando no existe en el universo, decimos que un conjunto es vacío cuando no existe en el universo un elemento que posee esta característica, es decir, el conjunto vacío es el que no tiene ningún tipo de elementos, y se expresa con esta expresión, ¿estamos? Un conjunto que posee además un único elemento es el conjunto unitario. Entonces tenemos tres tipos de conjuntos: el conjunto unitario, que es de un solo elemento; el conjunto vacío, que no tiene elemento alguno; y el conjunto universal. Y dentro de cualquier conjunto tenemos conjuntos finitos o infinitos. ¿Estamos? Vamos directamente a la actividad 1. Defina por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Y ahí vemos un poco la notación. A está constituida por X, por los elementos X, tal que, ¿qué quiere decir esta barra? Quiere decir tal que, por X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, X es un número natural. Esa es la primera condición. Pero además, X es un número par. Y además, X es mayor que 4. Entonces, todos los números naturales que sean pares y mayores 4 tienen 6, 8, 10. Porque, ¿qué pasa? Si tienen, ¿cuál es el número natural que le sigue a 4? El 5. ¿El 5 es par? No. Entonces, partimos del 6. El 6, el 8, el 10, etcétera, etcétera. Cuando queremos expresar que esto continúa y que pasa a ser infinito, se ponen directamente con 3 puntitos alcance. ¿Está? El conjunto B, un X tal que X pertenece a N, al conjunto de los números naturales, y
X es menor que 0. ¿El conjunto de los números naturales incluye a números negativos? No. No. Entonces no existe, con esa definición, es tan excluyente que no incluye ningún elemento. ¿Estamos, gente? Por eso es nulo. Sí, bueno, veo que has encontrado la clase. Sí, está el video y está Sebastián. Y está el PDF también. Ok. Página del ejercicio 1. Esto es un ejercicio integrador. Los ejercicios integradores están al final. La verdad que tendría que mirar, pero busca al final de la unidad. ¿Estamos? Por eso volviendo a esto, el punto B del ejercicio es tan excluyente la definición que hace que el conjunto sea nulo, ¿está? Y el punto D nos dice, incluya o para todos los X, tal que X pertenece a Z. ¿Qué conjunto de números era Z? ¿Se acuerdan? Enteros. Ujú. Pertenece a Z, el conjunto de los enteros, y cuyo valor de X es menor o igual que 2. Bueno, pensemos, si X, el valor absoluto de X es menor o igual que 2, recordemos las inecuaciones. Entonces quiere decir que X puede ser menor o igual que 2 o mayor o igual que menos 2. ¿Se entiende? Entonces, empecemos de abajo hacia arriba. Menos 2, porque es mayor o igual que menos 2, menos 1, 0, 1, hasta 2. Ese sería el conjunto de números representados en el conjunto D de números enteros que va entre menos 2 y 2. Bien. Y de ahí tenemos el ejercicio 2. Defina por comprensión, acá qué es lo que hicimos. Pasamos de la definición por comprensión a hacer la definición por extensión. El ejercicio 2 es la inversa. Tenemos A, que va de 6 a 12, a 18, a 24. ¿Está? La característica, podemos pensar en distintas características de A. Pero vamos a tratar de hacer la más precisa. Podemos decir que A está constituido por un conjunto de números naturales. Entonces, X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. Hasta ahí todo bien. También podemos decir que son los números mayores a 6, pero no está ni el 7, ni el 8, ni el 9. También podemos decir que son los pares, pero no están ni el 8, ni el 10, ni el 14, ni el 16. ¿Cuáles son? Son los múltiplos de 6, porque el 6 es múltiplo de sí mismo. 12, 18, todos los de la tabla del 6. ¿Estamos? Cuando uno pone X es múltiplo de 6, ya está suponiendo, además de que todos los múltiplos de 6 son pares, entonces, y todos los múltiplos de 6 son por lo menos 6 y de ahí para arriba. Entonces, todas las clasificaciones anteriores que yo les dije sobran al decir solamente que X es múltiplo de 6. ¿Estamos? Y el punto B está entre menos 2 y 2. Hay dos formas de pensarlo. Puede ser un X que pertenece, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, donde su valor absoluto es 2. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 2 es 2, pero también el valor absoluto de 2 positivo es 2. Eso sí lo definen a partir del valor absoluto. Ahora, si lo definen a partir de una función cuadrática, de una expresión cuadrática, pueden decir un X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que X al cuadrado es igual a 4. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado es igual a 4, pero también 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Estamos? Bien. La idea del ejercicio 1 y el ejercicio 2 es eso. ¿Alguna duda sobre cuestiones de conjuntos? ¿No? ¿Todo entendido? No, profe. Ok.
Vamos a lógica simbólica. ¿Qué es la lógica simbólica? No sé si se acuerdan, los llevo a Introducción a los Estudios Universitarios y la Economía. Unidad 2, cuando se habla de ciencias, tienen las ciencias formales, ¿m? Y también tienen la lógica y la matemática. La lógica es una expresión que permite, es una disciplina, perdón, que permite la formalización del lenguaje, es decir, tratar de entender el lenguaje y llegar a conclusiones a partir de eso. Entonces, para poder tratar de entender el lenguaje se lo desglosa. Se desglosa el lenguaje, se desglosa una frase y se la separa en términos de proposiciones. Entonces, nuestro objeto de estudio en la lógica son las proposiciones. Las proposiciones, ¿qué son? Son afirmaciones, de las cuales podemos decir que son verdaderas o falsas. Son las famosas frases que uno dice, las típicas frases de un verdadero o falso, esas son proposiciones. Entonces, las propias hipótesis, si volvemos a la unidad 2 de Yeuge, ¿se acuerdan que las hipótesis eran verificables o no? Bueno, esto es una proposición en términos más globales. Uno puede decir, ahora está lloviendo, y ustedes van a decir verdadero o falso. ¿Tá? Ustedes pueden decir, hemos aprobado todas las materias, y se puede, del cursillo, por ejemplo, y pueden decir verdadero o falso. ¿Tá? Si eso es al día de hoy, en la fecha, en este estadio del ciclo de nivelación. ¿Tá? Bueno, son todas las proposiciones sobre las cuales se pueden definir, se pueden dar un valor de verdad. Cuando uno dice que responde a una proposición sobre si es verdadero o es falsa, estamos dando su valor de verdad. Cada proposición simple, por ejemplo, hoy está lloviendo o ahora está lloviendo, o es verdadera o es falsa, es decir, tiene dos valores de verdad, el verdadero o falso, B corta o F. ¿Cómo hacemos para conectar estas proposiciones? A través de conectivos lógicos. Por ejemplo, ahora está lloviendo y me está haciendo frío, por ejemplo. Bueno, la única que puede definir si me está haciendo frío a mí soy yo, ¿no? Por supuesto, pero si no, pensemos a otro ejemplo. Ahora está lloviendo y el piso está mojado. Entonces, ustedes pueden decir si es verdadero o falso que ahora esté lloviendo, y también pueden decir si es verdadero o falso que el piso esté mojado. Puede ser que sea verdadero, como puede ser que sea falso, porque si estás en un patio y está lloviendo, obviamente va a estar mojado el piso. Pero si estás en una galería y el piso al que te referís es el piso de la galería, y bueno, habrá unas partes que estarán mojadas o la galería estará lo suficientemente cubierta como para que no se moje. ¿Se entiende? Entonces, para conectar esas dos proposiciones, yo lo que hice fue decir y el piso está mojado. Ese y es un conectivo lógico. ¿Está? Cuando una proposición simple es modificada, la modificación no quiere decir que cambie la proposición, sino que directamente se la involucra con otra, ¿tá? Se la combina con otra. A eso se refiere con modificación. Los conectivos lógicos dan lugar a operaciones lógicas que están relacionadas con las operaciones entre conjuntos. ¿Estamos? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los conectivos y las operaciones lógicas? El conectivo no, ¿cómo se lee? Bueno, este es el signo, ¿está? Incluso creo que les mandé o no les puse. Ahí les digo, espérenme un segundo. No les puse ese símbolo para poder identificarlo en los códigos ASCII, pero lo tengo porque yo lo uso. Espérenme un segundo. Si ustedes hacen, ahí está.
alt más 126, van a tener este tipo bigotito, en realidad el símbolo de semejante también se lo puede aplicar así, ¿está? En el caso de lógica, ese símbolo quiere decir no. Si yo ahora está lloviendo, le agrego este conectivo, estoy diciendo no está lloviendo, ¿está? Estoy negando esa proposición. Ahora, cuando yo les dije, ahora está lloviendo y el piso está mojado, entonces voy a conectar, ahora está lloviendo, con esta B invertida, tipo montañita, que me dice, me combina las dos proposiciones, sería el y. La operación se conoce como conjunción. Ahora, yo puedo decir, ahora está lloviendo o solo está nublado, ¿está? O en todo caso puedo decir, mejor dicho, no solo. Ahora está lloviendo o está nublado, pero ese nublado puede incluir la situación, la lluvia, ¿está? Entonces ahí tenemos una distinción entre disyunción y disyunción exclusiva. Si yo digo, ahora está lloviendo o está nublado, alguien viene y me pregunta, ¿cómo está el clima? O no sé si a ustedes les pasa, si están viviendo lejos de sus familias, y le dicen, bueno, tus papás, tus mamás, qué sé yo, ¿y cómo está el clima? Y está lloviendo o está nublado. No saben demasiado porque no han salido, ni han visto la ventana, entonces eso puede incluir en esta O. Ahora, si ustedes dicen, ahora está lloviendo o solo está nublado, este o solo está nublado, perdón, solo está nublado, es mutuamente excluyente del está lloviendo, o llueve o no llueve y nublado, ¿se entiende? Esa es la distinción entre esta disyunción y la disyunción exclusiva, cuando los conjuntos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, veamos algo que no sea la lluvia. Profe, o sea Un segundo, que, un segundo, sí, un segundo. perdón. Si yo pienso dos categorías mutuamente excluyentes, puedo decir el conjunto, no conjuntos, perdón. La carrera de economía, la carrera de economía dura 5 años, o la carrera de economía dura 6 años. ¿Tá? No importa si es verdadero o falso, no viene el caso ahora. Ahora, o dura 5 o dura 6, no puede durar 5 y 6 a la vez, ¿se entiende? Bueno, ahí tienen una disyunción exclusiva. ¿Tá? En términos de economía, sigamos con economía, o yo soy desocupado, o estoy ocupado, o estoy desempleado o estoy ocupado, ¿se entiende? No hay una situación intermedia, ¿se entiende? Ahora, si yo digo, o soy docente o soy investigadora, que haga investigación académica. Yo soy docente, pero sobre todo, más que docente, yo soy investigadora. Puedo ser las dos cosas. De hecho, si bien yo tengo cargos que son simples, son de categoría baja, en la carrera docente se exige las categorías de profesor regular, que son las categorías más altas, se exige que los docentes hagan no solamente docencia, sino también investigación. Entonces, uno puede decir, o soy docente o soy investigadora, y eso va a ser una disyunción que no va a ser exclusiva, ¿se entiende? Ahora sí escucho. No, justamente tenía dudas respecto de la única O, digamos. Tenía dudas respecto a eso. Vos nombraste un ejemplo, dijiste, ahora llueve o está lloviendo. No, nublado. Perdón, o está nublado, perdón. Lo Una pusiste como cosa, ejemplo de sí. disyunción. Ahora, o es una cosa o es otra. No pueden ser las dos juntas. Cuando llueve, ¿no está nublado?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, Cierto. por eso. Entonces, pensemos bien en el lenguaje. Si yo Sí, sí, solo sí, digo, perdón. ahora Mala mía. llueve, no, no hay problema, no hay problema, pero veamos, no es menor. ¿Por qué? Porque si yo digo, ahora llueve o está nublado, la condición de estar nublado no es mutuamente excluyente con la condición de lluvia. Puede ser que esté nublado y que llueva, ¿está? Pero si yo digo, ahora llueve, o solo está nublado, o solamente está nublado, estoy implicando en esto, solamente está nublado, quiere decir que estoy diciendo que en realidad no llueve, ¿tá? O llueve o no llueve, estaría diciendo, ¿se entiende? Entonces, Claro, sí, siempre sí, sí. depende de cómo se exprese la ecuación. Bien, sigamos, ya hemos visto disyunción, vamos a ver condicional. Si P, entonces Q. Ejemplo, si aprueban con 4 los parciales, entonces regularizan. Esa es la condicional más clara y la que más los debe de tener sin dormir. ¿Está? Si P, entonces Q. ¿Estamos? Si yo apruebo con 4, entonces regularizo. ¿Mm? Ahora, yo digo, si está promocionado, está regularizado. Sí. No, no es buena la condición, porque si está regularizado, no está condicionado, perdón. Si sacó 8 en las dos parciales, está promocionado. Tampoco, porque promocionado puede ser 2,7, 2,6, 2,8, 2,9 o una combinación de números mayores a 6. Déjenme pensar en alguna, sí, solo sí. Profe, y el ejemplo de recién no podría ser de bicondicional, de que solo está promocionado si está regularizado. Lo que pasa es que vos decís, como había dicho, si está promocionado, está regularizado. Sí, sí, sí. Eso es lo que dije yo. Empezar con el regularizado. Si está regularizado, no está promocionado. Vos Claro. podés regularizar, pero con 4 o con 5. Déjenme Ujú. ver otra Puede ser, condición. puede ser, por ejemplo, no sé, a ver, invento. Tengo, me recibí de contador, entonces puedo ingresar a tal trabajo. Una cosa así, más o menos, qué sé yo, digo. Es que depende del trabajo, depende del trabajo. Claro, digamos, yo decía un ejemplo de como que en ese trabajo tenían la condición de ser contadores, entonces vos decís, ahora puedo ingresar a tal lugar ya que me recibí. No sé si me explico. Eso sí, eso sí. Si está bien definida como un empleo específico para contadores, no, pero bueno, suponiendo que todas las posibilidades de empleo, que el solo hecho, yo porque tengo inserto el mercado laboral y las dificultades de obtener un empleo, por eso. Supongamos que no existen esas dificultades y uno ya está recibido de contador y va y consigue el empleo de contadores, no hay ningún problema, ¿tá? Supongamos que pasa eso. Y en ese caso sí, puede ser un bicondicional. Ya sé, si X es igual a Y, si el valor X es igual a Y, el valor Y es igual a X. ¿Estamos? O sea, si X y Y valen 5, entonces, si 5 es igual a 5, este 5 va a ser igual a 5. ¿Se entiende? Entonces, esa es la bicondicionalidad y se expresa como el P, sí y solo sí, Q. ¿Está? Sí y solo sí es esto, la doble flecha. Vamos con las proposiciones simples y las tablas de verdad. Una proposición simple es verdadera o es falsa si su tabla de verdad consta de dos valores posibles. Perdón, Ah, y su no, tabla de perdón. verdad consta de dos valores posibles. Entonces, puede ser verdadero o falso.
¿estamos? Porque de eso se trata una proposición, es la definición de una proposición. En las proposiciones compuestas involucran dos o más proposiciones simples. En este caso, esta proposición involucra P y Q, siendo P una proposición simple y Q otra proposición simple. ¿Estamos? Entonces van a tener una tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? ¿Qué es la tabla de los posibles combinatorios? Yo supongo que quienes han hecho fútbol o que les gusta mucho el fútbol deben hacer tablas de distintas posibilidades respecto a los partidos futuros del equipo que a ustedes les gusta. Entonces, saben, yo supongo que existirá como un camino que diga, por ejemplo, que River le toca jugar con Boca el próximo, con Independiente el próximo, con San Lorenzo el próximo, ¿cierto? Entonces, quizás lo que se puede armar es una tabla de posibilidades de si River gana o empata, qué puntaje va, o pierde, qué puntaje va a tener, y luego si gana o empata con, esto es con Boca, si gana o empata con Independiente, o pierde, y si gana, empata o pierde con San Lorenzo, creo que dije. ¿Está? Bueno, esas combinaciones de posibilidades, trasladémoslo a las proposiciones compuestas, que son combinaciones de proposiciones simples, combinaciones de enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Cada enunciado tiene dos valores, verdadero o falso, entonces la combinación de los enunciados verdaderos o falsos de cada una de las proposiciones simples son las tablas de las proposiciones compuestas. Fíjense, si yo tengo dos proposiciones simples, ¿cómo armo el combinatorio? Y tengo que pensar la mitad de las categorías, la mitad de los casos va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falsa. ¿Está? ¿Por qué va a ser la mitad? Y porque necesito, si tengo 4, voy a necesitar que 2 sean verdaderos y 2 falsos. ¿Por qué? Porque este primer verdadero, esperen un segundo, porque si no, no puedo. Ahí está. Este primer verdadero se combina con el Q, que es verdadero, pero puede pasar que P sea verdadero y Q sea falso, ¿cierto? Entonces tengo que pensar en esa posibilidad también. Ahora, ya agoté todas mis posibilidades de verdadero P y de los distintos valores de Q. Tengo que agotar las posibilidades para cuando P es falso. ¿Qué posibilidades hay? Que P sea falso, pero que Q sea verdadero. ¿Se entiende? Y que F, y la última, que P sea falso y que Q también sea falso. Entonces, ¿qué tengo? En general, si tenemos N proposiciones simples, en este caso son 2, ¿cuántas combinaciones posibles de valores de verdad tenemos? 2 a la n, en este caso 2 al cuadrado, tenemos 4. ¿Se entienden? Si yo tengo 3 proposiciones, una P, una Q y una R, voy a tener 2 al cubo de combinaciones posibles de valores de verdad. Es decir, 8 combinaciones posibles, donde arranco con P con 8 valores, de los cuales, 4 van a ser verdaderos y los 4 falsos. ¿Por qué? Porque de esos 4 verdaderos voy a tener 2 verdaderos de Q, 2 verdaderos de F, y a su vez, ¿por qué de tener 2 verdaderos de Q y, 2 verdaderos de Q y después 2 falsos de Q? ¿Por qué de tener 2 verdaderos de Q y 2 falsos de Q, y no 1 y 1? Porque esos 2 verdaderos de Q a su vez tienen que permitir que R, que era la tercera proposición, varíe entre B y F. Entonces, mi primera línea va a ser P verdadero, Q verdadero, R verdadero. La segunda línea sigue siendo P verdadero, Q verdadero, pero R falso. Ya agoté todas las posibilidades de P y Q verdaderos. Ahora voy a ir a las posibilidades de P verdaderos y Q falso, y haciendo ese juego, ¿se entiende?
Bueno, lo vamos a ver bien con claridad en las próximas diapos. Pero la idea es que ustedes piensen que tienen que pensar en, que tienen que armar posibles todas las combinaciones posibles de tablas de verdad. Ahora, ¿cuáles son las que ustedes van a utilizar? Es otra cuestión. Primero tienen que establecer todos los escenarios posibles. Vamos con los conectivos. El primero era la negación. La negación es verdadera cuando la proposición negada es falsa. ¿Tá? ¿Qué quiero decir? Y es muy simple, es la más simple de todas. La negación de una proposición verdadera es negar lo verdadero, es decir que es falso, ¿cierto? Entonces, si yo digo hoy que está lloviendo, que ahora está lloviendo, si yo estoy negando que ahora está lloviendo, por supuesto que estoy diciendo algo que es falso. ¿Por qué? Porque ahora está lloviendo, es verdadero. ¿Tá? Ahora, si yo estoy diciendo ahora está soleado, esa proposición es falsa. Negar esa proposición me lleva a decir que es verdadero. No, no está soleado. ¿Por qué no está soleado? Porque está lloviendo. ¿Se entiende? Entonces, la operación de negación es negar, es el valor opuesto de la proposición original. Menos, o el símbolo de negación con P va a ser F cuando P sea verdadero o verdadero cuando P sea falso. En el caso de la conjunción, que sería la B invertida, la montañita, tienen que darse que una u otra, tienen que considerar una u otra de las condiciones para que se den. Fíjense, la conjunción es verdadera solo cuando todas las proposiciones simples son verdaderas. Si no, llega a haber una que sea falsa, ya la convierte en falsa. ¿Estamos? Por ejemplo, si todo es verdadero, en este caso, fíjense, hagamos la tabla de verdad primero. Verdadero, 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 falso. Después tenemos falso, verdadero, falso, falso. Si las dos son verdaderas, P y Q va a ser verdadera. ¿Tá? Pero si P es verdadera, Q va a ser falsa. Perdón, y Q es falsa, la conjunción de P y Q es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque hay una parte de esta proposición que es falsa, con lo cual es falso. ¿Estamos? Es como decir, en este primer caso, me saqué un 6 en matemáticas y soy promocionable. ¿Qué quiere decir? Que estoy en condiciones de promocionar. Depende del segundo parcial, pero me saqué un 6 en matemáticas y soy promocionable. Promocionable. Entonces, me saqué un 6 en matemáticas y soy promocionable, perdón, es verdadero, ¿cierto? Porque sacarse un 6 en matemáticas es verdadero, me saqué un 6 en matemáticas que es verdadero y soy promocionable en matemáticas, también es verdadero. Ahora, me saqué un 5 en matemáticas, supongo que es verdadero, y soy promocionable, falso, no soy promocionable, ¿está? Entonces, hay una parte que es falsa, si yo combino las dos. Lo mismo cuando me saqué no hagamos con la promoción y la regularidad que voy a tocar fibras delicadas. Mejor veamos otro ejemplo. Ahora está soleado, lo cual es falso, y estoy abrigada. Es verdadero, tengo un saco. Ahora, ¿cuál es la conjunción? Ahora está soleado y estoy abrigada. Es falso. Si bien estoy abrigada, es falso que esté soleado. ¿Se entiende? Hola, ¿está todo bien? Tuve que Sí, chequear sí, se porque no entiende. los escucho y están como súper en silencio y digo, ya veo que se cayó de nuevo igual que ayer internet. Ok, bueno, ¿estamos? Veamos este otro ejemplo. Ahora está soleado y estoy desabrigada.
Es falsa las dos, ni está soleado ni estoy desabrigada, porque está lloviendo, perdón, y estoy abrigada. Entonces también va a ser falso. Alcanza para la conjunción que una de las proposiciones que están involucradas en la conjunción que sea falsa para que sea falso esto. ¿Se entiende? Bien. Profe, digamos, no hace falta que sea algo difícil que suceda, digamos. Por ejemplo, vos decís que está soleado, pero está nublado, es algo falso, digamos. Ahora no sé si me explico. No hace falta que sea Lo que pasa es algo que estar que soleado no y puede estar suceder. nublado sería como un P y un menos P. Sería Claro, como lo sí, sí, sí. opuesto, que también se puede Sí. hacer, ¿está? Y eso te va a dar falso. Lo que vos tenés que tener en Claro. cuenta es que podrías pensarlo como una situación que se dé en un solo caso. ¿En qué caso? En el caso donde tu primera afirmación sea verdadera y la segunda sea verdadera, ¿está? Solamente en ese caso la conjunción es Sí, verdadera. En entiendo. cualquier otro caso de combinación de FB o BF, siempre te va a dar falsa. ¿Por qué? Porque una de las premisas es falsa. Entonces, alcanza que sea falsa alcanza que una de las premisas sea falsa para que la conjunción te dé falsa. ¿Estamos? Disyunción inclusiva. Claro. ¿Y nosotros cómo determinamos, por ejemplo, eh, esa tabla, digamos, con los valores? Lo que tienen que aprender en lógica son estas operaciones, es saber que la negación de una proposición es el valor opuesto, el valor de verdad opuesto. La negación cuando una proposición es verdadera, la negación de esa proposición va a ser falsa. Cuando una proposición es falsa, la negación de esa proposición es verdadera. Lo mismo acá, estudiarse las tablas y tratar de aplicar con ejemplos, ¿estamos? Porque la mejor forma de estudiar con ejemplos la mejor forma de estudiar lógica es con ejemplos. A mí me enseñó lógica, en realidad lo aprendí en el cursillo, igual que ustedes están haciendo ahora, pero después la hice como optativa, con un profesor que se llamaba Horacio Faz. Horacio Faz fue una eminencia y un personaje. Una vez se le cayó un diente en plena clase, pero no clase de la facultad, sino del seminario doctoral, se le cayó el diente y se sorprendió y se miró el diente así, se mató de risa y se lo guardó en el bolsillo. Era un elemento, era muy una persona súper de una calidad humana y con un nivel académico tremendo. Pero bueno, dejémoslo Horacio Paz descansar. Vamos con la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva solamente es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Es lo opuesto, fíjense que acá en la conjunción es solo verdadera si ambas son verdaderas. En la disyunción inclusiva es falsa si ambas conclusiones son falsas. ¿Por qué? Porque les está diciendo la disyunción inclusiva o pasa una cosa o pasa la otra. Entonces, si alguna de esas opciones es verdadera, la disyunción inclusiva permite que sea verdadera porque una de las opciones es verdadera. Es como decir, está acá, veamos. O está lloviendo, ahora está lloviendo y estoy abrigada. Las dos verdaderas, ¿cierto? Por supuesto que la disyunción, la unión de esas dos, expresado en términos de conjuntos, la unión de esas dos afirmaciones va a ser verdadera. Ahora, si yo digo, ahora está lloviendo, o estoy desabrigada. Sí, lo estoy desabrigado es falso, pero sí está lloviendo. Entonces, la disyunción inclusiva, al incluir esa otra posibilidad, estoy diciendo una parte verdadera, por lo tanto es verdadera. Ahora está soleado o estoy abrigada. Si bien soleado es falso, estoy abrigada efectivamente. Entonces ya hay una parte
que ya es verdadera y por eso la disyunción inclusiva, que incluye, que te pide que solamente sea por lo menos una de las proposiciones que intervienen en la disyunción que sean verdaderas, con lo cual es verdadera. Ahora, si yo digo, ahora está soleado y estoy desabrigada, ninguna de las dos es verdadera, con lo cual cualquier unión de disyunciones que sean todas falsas, les va a dar falso. ¿Se entiende? Esto, con todos los ejemplos que puedan hacerlos mejor, yo sé que están como un poco pasmados o como sorprendidos, porque no es el tipo de, de conocimiento o el modo de aprender que suelen tener. Pero este tipo de cosas a ustedes les va a servir muchísimo. No lo están viendo ahora, por supuesto, pero les va a servir muchísimo, sobre todo para poder entender muy bien los enunciados de los ejercicios, los enunciados de los problemas, para entender los textos, ¿estamos? Y también para sacar conclusiones. Ok, sigamos. Vamos a la disyunción exclusiva. ¿Cuál era la exclusiva? Aquella que es o una cosa o la otra. ¿Estamos? No pueden ser las dos cosas. ¿Mm? Si lo pensamos en términos de conjuntos, son dos conjuntos separados que no tienen una intersección. ¿Se entiende? Por ejemplo, o yo nací en La Rioja o nací en Córdoba. Y yo nací en La Rioja. Me vine a estudiar a Córdoba y me quedé. Entonces, el yo nací en La Rioja es verdadero. No puede ser verdadero que haya nacido en Córdoba, porque o nací acá o nací allá. ¿Se entiende? Esa es la disyunción exclusiva. Aquella que involucra proposiciones que son mutuamente excluyentes, que no pueden ser una combinación. ¿Mm? La disyunción exclusiva es verdadera cuando las proposiciones tienen distinto valor de verdad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Si tienen distinto valor de verdad, o una es verdadera, si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. Y si esta es falsa, la otra es verdadera. Por ejemplo, alguno de ustedes que haya nacido en Córdoba. En mi caso, yo nací en La Rioja, verdadero. Por lo tanto, es falso que haya nacido en Córdoba. Alguno de ustedes que nació en Córdoba, vos, por identificar a alguno de ustedes, vos naciste en La Rioja, es falso. Por lo tanto, naciste en Córdoba, es verdadero. ¿Se entiende? Entonces, tienen que estar opuestas los valores de verdad para poder decir que algo es verdadero. Entonces, la combinación que dé verdadera esto va a ser verdadero y falso o falso y verdadero. Las dos, siendo verdaderas, yo nací en La Rioja y yo nací en Córdoba, eso es falso, no es posible. ¿Estamos? Y que yo diga, yo nací en La Rioja, que sea falso, pero tampoco nací en Córdoba, suponiendo que Córdoba y La Rioja son las únicas dos provincias que existen en la Argentina, que las dos sean falsos, también es falso. ¿Estamos? Las únicas situaciones, los únicos resultados o valores de verdad de las proposiciones compuestas, de una disyunción exclusiva es cuando o es una o es la otra. O P es verdadero y F es falso, y Q es falso, o P es falso y Q es verdadero. Solamente en ese caso la proposición es verdadera. Y vamos a la condicional, que da un sentido de implicancia. Si P, entonces Q. El enunciado en este caso se llama antecedente. P va a ser el antecedente y Q el consecuente. Y luego tienen la bicondicional, donde antecedente y consecuente son lo mismo, depende de cómo lo miren. P va a ser el antecedente de Q y a su vez, y Q el consecuente, y a su vez Q es el antecedente y Q el consecuente. Estamos en el caso de la bicondicional. Veamos qué pasa con esto. Si P es verdadera, entonces Q es verdadera, va a ser verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, entonces la implicancia es falsa. Por ejemplo,
estoy andando, estoy manejando a una velocidad muy alta, o bueno, lo de muy alto es como muy relativo para todos, pongámosle un número. Estoy manejando a más de 110 kilómetros por hora. Para una autovía, eso es mucho. ¿Mm? Entonces, estoy manejando más de 100 kilómetros por hora, sería P. Me van a aplicar una multa, la caminera me va a aplicar una multa, es verdadero. Entonces, estoy manejando más de 110 kilómetros por hora, la caminera me aplica multa, también es verdadero, va a ser verdadero. Estoy manejando a más de 100 kilómetros por hora, la caminera no me aplica multa, es falso. ¿Está? Estoy manejando a menos de 100 kilómetros por hora, porque supongan que estoy efectivamente manejando a más de 100, pero digo que yo les estoy diciendo, ustedes están al lado mío y me ven manejar rápido y les digo, no, estoy manejando a menos de 110 kilómetros por hora. Eso es falso. La caminera me puede aplicar una multa, ahí sí es verdadero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mi premisa P es falsa. ¿Tá? Ahora, si Profe, yo les aplico una premisa F, estoy manejando a menos de 100 kilómetros por hora, cuando en realidad estoy manejando más, estoy diciendo una afirmación que es falsa, y la caminera no me va a aplicar multa, y también es verdadero, porque lo opuesto es verdadero, porque B y B, manejar a más de 100 y multa es verdadero. Diga. no, Escucho. preguntaba el segundo ejemplo, cuando es verdadero, Ujú. cuando P es verdadero y Q es falso, y que eso te da como resultado falso. Eso no entendí el ejemplo, sobre todo. A ver, veamos otro ejemplo. Eh, no quiero ponerlo de regularidad y promoción. Aprobé la última materia de ingeniería en sistemas. Supongan que es verdadero, que en vez de ser profesora, investigadora, etcétera, aprobé la última materia. Entonces, me voy a recibir de astrónoma. Es falso. ¿Mm? No me voy a recibir de astrónoma, me voy a recibir de ingeniera en sistema. Entonces, aprobé la última materia ingeniera en sistema, en sistemas. Entonces, me voy a recibir de astrónoma, es falso. ¿Mm? El Ah, condicional listo. de una premisa verdadera o un antecedente verdadero y una consecuencia o consecuente falso es falso. ¿Estamos? Y la bicondicionalidad, fíjense que solamente se da cuando una cosa es igual a la otra. X es igual a Y, entonces Y es igual a X. La proposición P es que X es igual a Y y que es verdadero. Supongan que las dos valen 5. X y Y. Entonces, X igual a Y, sí. Y que la proposición Q dice Y es igual a X, también, sí. Entonces, X es igual a Y, sí o sí, Y es igual a X. Va a ser verdadero. ¿Está? Veamos acá. X es igual a Y, verdadero. Y no es igual a X. Entonces, el bicondicional, que X sea igual a Y, sí, solo sí, Y no es igual a X, es una contradicción y es falso. ¿Tá? Y lo mismo en este caso. Es lo mismo que hubiese dicho X no es igual a Y y que Y es igual a X. ¿Tá? Y que X no es igual a y que Y no es igual a X, supongan que X vale 5 y Y vale 10. Entonces, X no es igual a Y. ¿Mm? Perdón, estoy diciendo las dos verdaderas. Que los dos valen 5 y les digo, X no es igual a Y. Eso es falso, porque X vale 5 y Y vale 5. Y no es igual a X. Eso también es falso, porque Y vale 5 y X vale 5. Entonces, el sí solo sí es verdadero.
¿está? Porque X vale 5 y Y vale 5. ¿Estamos, gente? Esto es práctica, chicos. Tienen que trabajar con las mismas tablas de verdad para aprenderlas. Si no, imposible poder procesar. Operaciones lógicas. La relación de implicación se relaciona con el condicional, pero mientras este es un nuevo enunciado a partir de dos enunciados dados. P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. Por ejemplo, y perdón que vuelvo a insistir, pero me parece muy claro el ejemplo. Promocionar, P sería promocionar la materia, es condición suficiente para regularizar. Si uno promociona, ya está regularizando, ¿cierto? Mientras Q es condición necesaria para P. Regularizar es condición necesaria para P. Estamos ahora, no necesariamente, valga la redundancia, quiere decir que Q implique P sí o sí. Podemos regularizar sin promocionar. ¿Está? Ahora, la relación de equivalencia habla de la condición necesaria y suficiente. ¿Está? P es condición necesaria y suficiente para Q, sacarse 6 o más en todos los parciales es condición necesaria y suficiente para promocionar. ¿Está? Entonces, promocionar es condición necesaria y suficiente para sacarse, la condición, perdón, el estatus de promocionado es condición necesaria y suficiente para un alumno que se saca un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 en los dos parciales. ¿Se entiende? Bien, eso. Yo no entendí el de equivalencia. P es condición necesaria para... Y suficiente para Q. Promocionar es una condición necesaria y suficiente para sacarse una nota alta. Sacarse una nota alta es condiciones en los dos parciales, ¿no? Es condición necesaria y suficiente para promocionar. Es una situación de equivalencia, es como hablar en los mismos términos. ¿Se entiende? Ahora. Bien, listo. Bien. Vamos a la resolución de operaciones lógicas con más de un conectivo. Pensemos que puede haber más de un O menos P, O disyuntivo, P implica Q, P sí solo sí Q, P y Q, ¿está? En realidad hay una combinación de operaciones lógicas que están vinculadas. Entonces, ¿cómo podemos construir la tabla de verdad de cualquier proposición compuesta? Para hacerlo, igual que con las operaciones aritméticas, donde hay que ver cómo está compuesto, cuál es la operación central, por dónde empezamos, se sigue un procedimiento donde hay que respetar cierto orden. Primero partimos, como hay que partir desde lo más pequeño a lo más grande, pensamos en la negación. Vemos si hay una negación de una proposición, pienso P, me fijo en los valores de verdad de P y lo niego, menos P o no P, mejor dicho. ¿Estamos? Luego miro las relaciones de conjunción o disyunción, las I, las O inclusivas o las O exclusivas, excluyentes. Y luego los condicionales o bicondicionales, el P, si Q, P entonces Q, perdón, o P si solo si Q. La negación debe resolverse antes de las demás operaciones y así, siendo el bicondicional, la última operación lógica a resolver. ¿Por qué? Porque el bicondicional tiene una situación de equivalencia. Entonces, tengo que ir cancelando posibilidades para llegar al mínimo posible de posibilidades, valga la redundancia, y llegar a encontrar la verdadera solución de equivalencia. A veces nos encontramos con paréntesis, corchetes, distintos tipos de agrupamientos que pueden alterar el orden. Entonces, para
¿cuáles serían las reglas para poder trabajar con lógica? Cuando hay paréntesis, corchetes, etcétera, trabajamos de adentro hacia afuera, como les dije recién. Si tengo un P y tengo el símbolo de la negación, tengo un no P, arranco de ahí. ¿Estamos? Si tengo un Q, tengo el símbolo de la negación, no Q, arranco del no Q. ¿Está? La última columna a construir va a ser la tabla de verdad de la proposición compuesta solicitada. ¿Estamos? Es decir, si la última proposición, el último conector es un condicional, la última columna a construir de la tabla de verdad va a ser la del condicional, por ejemplo. ¿Estamos? Ahí, bien. Bien. Déjenme ver si tengo otro ejercicio antes, porque me parece que por ahí podría servir. Déjenme ver. Por ahí podría servir mostrarles un ejercicio antes. Profe, por lo general vamos a trabajar con hasta 3 proposiciones simples. Y sí, por lo general sí. Es como raro ver otras cosas. ¿Estamos? Déjenme buscar a ver si consigo otros ejercicios. Tomamos un mini recreo porque los veo como muy callados, entonces prefiero avanzar desde algo menor. Si consigo ejercicios más simples, lo arrancamos. Si no, arrancamos directamente con el ejercicio 4. Estamos 10:54, a las 11 seguimos. Sigo acá yo.
Ahí estamos. Retomamos, perdón la demora, pero quería buscarles ejercicios que sean más simples y partamos de una situación un poco más básica que la que tenía pensado. Luego sí vamos al ejercicio 4 que es integrador. Primero vamos a ver cómo se definen o cómo vamos a poder expresar en términos de lógica los distintos enunciados. Y arrancamos con la actividad 3, que les digo está en la página 174. ¿Estamos? Ahí se los pongo, para que lo puedan buscar. ¿Estamos? Ahí les comparto, vamos a ver el enunciado 174. Retomamos los ejercicios, vamos a ver actividad 3 y actividad 5 y luego la actividad 4 y cerramos. ¿Estamos? Para los siguientes enunciados, identifique las proposiciones simples, que es decir, de cada oración ver si hay una P, hay una Q, hay una R, cuál es el conectivo con el que se vinculan y expresen símbolos. El primero, en el hemisferio sur, julio no es un mes de verano. Antes de avanzar, ¿cuál sería el conectivo que encuentran ahí? ¿Hay un I? ¿Hay un por Negación. eso? Hay una negación. No es un mes de verano. Entonces, vamos con el primero. En el hemisferio sur, julio no es un mes de verano, entonces, este no está antes del resto de la oración que dice es un mes de verano. Entonces, ¿cuál va a ser la P? En el hemisferio sur, julio sí es un mes de verano. ¿Estamos? El negar eso es menos P, o no P. El conectivo lógico que interviene es el no. Menos P, que es negar esta oración. En el hemisferio sur, julio no es un mes de verano, está modificada en ese sentido. ¿Estamos? El segundo punto, la suma y el producto de dos números naturales es otro número natural. Tenemos dos cosas ahí. Si hacemos distributiva, si pensamos en esos términos, la suma es un número natural. El producto es un número natural, la suma y el producto de dos números naturales es otro número natural. Entonces, la suma de dos números naturales es otro número natural. Esa sería la primera proposición, P. El producto de dos números naturales es otro número natural. Tienen, por un lado, la suma de dos números naturales es un número natural, por el otro lado, el producto es un número natural, el producto de dos números naturales es un número natural, es un valor por el cual se puede decir que sí o que no, que es verdadero o falso, para hablar con propiedad. ¿Cuál es la conjunción? La suma y el producto de los números naturales. Estábamos por acá. ¿No lo tengo? A ver. La idea es que ustedes puedan identificar con esos pequeños conjunciones del lenguaje, términos que enlazan el lenguaje, donde ustedes pueden identificar si estamos hablando de una conjunción, de una disyunción, y no encuentro el simbolito. Vamos acá. Bien, sigamos, porque no lo encuentro. Entonces, tengo la suma y, aquí, la suma y el producto de dos números naturales es un número natural. Entonces, ¿cómo lo expresaría? El producto, la suma por un lado, dos números naturales, el producto de dos números naturales, el conectivo lógico es y. Entonces, P y Q, así se lee. P y Q. Ahora, ¿puedo decir algo sobre esta conjunción? ¿Se acuerdan cómo era la tabla de verdad de una conjunción? Solamente en los dos casos en que sea verdadero, la conjunción es verdadera, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de P? ¿Es verdadero?
Sí. Sí, Sí. ¿Qué podemos decir de Q? verdadero. Verdadero. Entonces, P y Q va a ser verdadero. Toda la oración, la suma y el producto de dos números naturales es otro número natural. ¿Estamos? Y el último de la actividad 3 va a ser la cantidad de no, 3, 4. Los empleos son formales o precarios. ¿Qué es un empleo precario? La informalidad laboral, cuando uno no tiene un recibo de sueldo, no le hacen aportes, no le pagan seguro de desempleo, no le pagan jubilación, obra social, etcétera, etcétera. No le dan vacaciones como corresponde. Eso sería precariedad laboral. ¿Está? Entonces, tienen. Es una disyunción exclusiva. Exacto, muy bien. Es una disyunción exclusiva, ¿por qué? Porque no pueden ser, si yo tengo un empleo, o mi empleo es formal o es informal, ¿tá? No puede haber una situación intermedia, ¿estamos? Ahora, eso con respecto a un empleo. Cuando ustedes hablan de empresas, es distinto, no necesariamente es disyuntiva. Las empresas pueden ser formales o pueden ser informales o pueden tener una parte formal y una informal. ¿Cuándo sería formal? Cuando pagan todos los impuestos a las empresas y además pagan todos los aportes y contribuciones de sus empleados. ¿Cuándo es informal? Cuando no pagan nada. Ahora, ¿cuándo pueden tener una parte que sea formal las empresas y una que sea informal? Cuando tienen, por ejemplo, los impuestos de las empresas pagos, tienen una parte de la población trabajadora paga, formal, digo, pero hay otro grupo que está informal, ¿tá? Porque existe esa realidad también, la informalidad laboral en empresas formales, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de empresas, esa disyunción no puede ser exclusiva. En el caso de un trabajador, sí, o uno está en blanco o está en negro, por más que el decir en negro sea peyorativo y se suele decir más bien formal o precario. ¿Estamos? Esa sería la disyunción exclusiva. Y luego tenemos la actividad 5, vamos a hacer la actividad 5 y el ejercicio 4 y cerramos. Sean la proposición P, 5 es divisor de 12. Y la proposición Q, 2 es un número primo. Enuncie la negación de P y la negación de Q y analiza el valor de verdad de cada una de ellas. A ver, ¿qué valor de verdad tiene P? ¿5 es divisor de 12? Falso. No, es falso. Bueno, Falso. está acá igual. ¿Está? No es divisor de 12, entonces la negación es falso, la negación es verdadera. ¿Está? Q, ¿qué dice? ¿2 es un número primo? No. ¿Cuáles son los números primos? 1, 3, 7, 11. Ahora, no es cierto que 2 es un número primo. Entonces la negación es, sí, el 2 es número primo, me estoy olvidando, porque solamente ¿cuáles son los números primos? Los números primos son aquellos que solamente son divisibles por sí mismos. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, solamente son divisibles por sí mismos. Entonces, negar que el 2 es un número primo es falso. ¿Estamos? La negación es falso. Si negar un valor verdad, una proposición verdadera, la negación es falsa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se expresa? Como el no P, con el simbolito, o el menos P, o el no Q. ¿Estamos, gente? Eso sería respecto a la actividad 5. Y volvemos y terminamos con el ejercicio 4, que es ejercicio integrador. No, no era esta, perdón. En la otra. Aquí está. Tenemos una proposición compuesta.
¿Mm? Esto es el ejercicio integrador número 4. Tengo P o Q. ¿Qué tipo de disyunción es esa? ¿Inclusiva o exclusiva? Inclusive. Inclusiva. O pasa una o la otra. Con que pase alguna, con que alguna sea verdadero, ya es verdadero. ¿Se acuerdan? Ahora, ese resultado está negado. Hay una negación de esa disyunción inclusiva. ¿Estamos? Y a esa negación la tengo que combinar con una conjunción con R. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 proposiciones. ¿Cuáles son las combinaciones y todas las posibles valores de verdad que podemos tener? Tengo 3 proposiciones, entonces calculo de cuántas líneas voy a tener en la tabla. Voy a tener 8, ¿por qué? Porque tengo 2 a la n, ¿se acuerdan? Vemos acá, va a haber tantas combinaciones posibles de valores de verdad como 2 a la n, siendo n la cantidad de proposiciones simples. Tengo P, Q y R, entonces tengo 2 al cubo. ¿Estamos? Ahí volví al ejercicio. Entonces, si tengo 2 al cubo, ¿cuál es el consejo? Primero voy a dividir 2 al cubo es 8, entonces yo ya sé, y ordenando PQR, por ahí siempre les conviene ordenarlo en términos alfabéticos, porque además los ejercicios suelen estar planteados así. La mitad de las posibilidades, de todas las posibilidades que son 8, la mitad para P tienen que ser verdaderas, la otra mitad tienen que ser falsas, es decir, 4 verdaderas y, eh, y 4 falsas. ¿Estamos? ¿Por qué 4 verdaderas y 4 falsas? Porque yo necesito hacer modificar Q y R. Primero voy a tener todas B. ¿Mm? Las 4 son verdaderas para P, las otras 4 son falsas para P. Veamos primero estas 4 verdaderas de P. Estas 4 verdaderas de P involucran 2 verdaderas de Q y 2 falsos de Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Estas 2, ¿por qué son 2 y no una? Porque hay una tercera, que es R. Entonces R, ahí sí va a ser la última división de alternativas posibles, que va a ser verdadero falso, con P y Q verdaderas. Verdadero falso, con P verdadero y Q falso. Hasta ahí llegamos con los valores, con las posibilidades de que P sea verdadera. Vamos con las de falsa. Fíjense que la estructura es la misma en Q y en R. En estas 4, salvo la columna de P, en estas 4 es lo mismo que lo de arriba, se repite el patrón. Solo que la diferencia va a ser todas falsas en P. Primero voy a tener 2 verdaderas en Q y después 2 falsas en Q. ¿Por qué 2 verdaderas primero? Para dejar primero verdadero falso, R, verdadero falso, R. Entonces, ¿qué voy a tener? P, Q y R verdaderas. P y Q verdaderas y R falso. P y Q P verdadera, Q falsa y R verdadera y así, etc. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Planteo todas estas posibilidades y empiezo a pensar que dice, ¿cuál será el valor de verdad si se sabe que P es falsa y R es verdadera? Entonces, ¿qué planteo? Busco cuáles son las posibilidades que P sean falsas, que P sea falsa y R verdadera. Estas 4 no, las descarto. P tiene que ser falsa. Están dentro de estas 4, ¿cierto? Ahora, dentro de estas 4 tengo que buscar de las 4 aquellas combinaciones donde R sea verdadera. ¿Cuáles son? P falsa, Q verdadera, R verdadera, esta. Pero también está la posibilidad de que P sea falsa, Q sea falsa y R verdadera. Porque lo que a nosotros nos interesa es P y Q. P falsa, y Q y R.
P falsa, R verdadera. Es lo que nos dice el enunciado. Entonces tenemos que pensar para la única proposición donde no hay nada escrito en el enunciado, todas las posibilidades. Las posibilidades son dos, o que Q sea verdadero o que Q sea falsa. Y las encontramos ¿de dónde? De toda la tabla de verdad. ¿Estamos? Esas son las dos posibilidades. Veamos qué es lo que dice. Cuando P es falsa, R es verdadera. ¿Está? ¿Cierto? P es falsa, R es verdadera y Q es verdadera. Es la primera línea. ¿Está? ¿Cuáles son las del enunciado? P y R. P falsa, R verdadera. La primera opción es que P falsa, R verdadera y que Q sea verdadera. Esto que estoy señalando acá. Veamos qué resultado da de todo esto. Si P es falsa y Q es verdadera, P o Q con un no inclusivo, ¿está? P o Q ya me da, fíjense, verdadero. ¿Por qué? Porque una de las dos es verdadera. ¿Cuál es verdadera en esta disyunción inclusiva? P o Q es verdadera. Gente. No, y sigo conectada, pero bueno, no hay una respuesta. Ok. Q es verdadera, chicos. ¿Está? Si tengo P falsa y Q verdadera, la disyunción inclusiva, como Q es verdadera, una de las opciones, uno de los caminos es verdadero, con lo cual la disyunción inclusiva me da verdadera. ¿Estamos? A su vez, tengo que negar este verdadero. La negación de esta disyunción es falso. ¿Estamos? Y a su vez, esa negación tiene que ir en conjunción con R. Acuérdense que cualquier conjunción solamente va a ser verdadera en el caso de que todas sus preposiciones sean verdaderas. Acá tengo una falsa y una verdadera. Entonces va a ser falsa. ¿Se entendió, gente? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer muchos ejercicios, chicos, porque el silencio es como nada, de las profundidades del océano. Y veo que se necesita mucha ejercitación. Antes de terminar, les digo un par de cosas al respecto. Veamos la segunda opción. Tenemos que ver también la posibilidad de que P sea falsa, R sea verdadera, pero que Q sea falsa. ¿Ven? P falsa, R verdadera y que Q sea falsa. Veamos qué pasa. Si las dos son falsas, este era el único caso de que la disyunción daba falsa, ¿se acuerdan? Porque la disyunción era inclusiva. Fíjense. Sí. El único caso donde daba falsa es que P y Q sean falsas, porque en la medida que haya una que sea verdadera, la disyunción inclusiva les daba verdadera. ¿Está? Entonces, esta O inclusiva les da falsa. Ahora, neguemos la O. Ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué no pone el menos acá? Porque se van a confundir respecto a la misma expresión. Tienen que trabajar cada columna y el resultado de verdad, el valor de verdad, tienen que ponerlo debajo de cada premisa y luego debajo de cada operación. ¿Está? Esa es la forma de trabajar en lógica. Entonces, tenemos el valor falso, lo neguemos. El opuesto, verdadero. ¿Y qué nos queda? Yo ya sé que R es verdadera. Tengo un B verdadero, una negación verdadera, verdadero y verdadero era el único caso en la conjunción, acá está, donde solo verdadero P y verdadero Q me da una conjunción verdadera. Entonces, mi resultado es este. Este es el resultado, a esto tienen que llegar. ¿Estamos, gente? Les voy a dejar, hasta ahí llegamos. La idea no es que salgan huyendo y corriendo y viendo si van a hacer ciencias agropecuarias o algo por el estilo, sino que practiquen mucho.